Que Dios les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones para todos. Vamos a grabar el episodio 16, dándole énfasis a todo lo que está ocurriendo en el mundo por el hecho de estar nunca como en estos tiempos, en los últimos tiempos. Por eso el título es ¿Cómo Satanás ha cambiado al mundo y a los hombres? Porque tenemos que entender, hermanos, hace prácticamente 1930 años que fue revelado el Apocalipsis. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, allí hay una verdad, una advertencia muy importante. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Pues de verdad, hermanos, han pasado 1930 años desde entonces, uno más, uno menos, pero más o menos esa cantidad. Y sucede que nunca como ahora, en estos años en que estamos, nunca como ahora, Satanás sí sabe y está consciente que le queda poco tiempo. Y esto tiene que ver, hermanos, porque de acuerdo al cumplimiento de las profecías, de las enseñanzas de Cristo, de las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que estamos viendo y viviendo, observando de lo que ocurre en el mundo, es cumplimiento profético de todo lo que fue anunciado. Entonces, ¿cómo podemos entender tantas cosas? El aumento de la delincuencia, la odiosidad. Sería muy largo expresar cada una de las situaciones que están sucediendo. Pero nosotros, hermanos, que al observar el mundo, porque no podemos vivir, como otras veces lo he dicho, no podemos vivir como viven los pajaritos, ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo. Y sucede que así como Cristo anuncia, sobre todo en San Mateo 24, todo esto, pero también, hermanos, aún así, en el libro bueno de Enoc, profeta que vivió 300 años antes del diluvio, él escribe que desde la caída de Adán hasta el juicio final, que será después del milenio, serán 7000 años. Y estamos muy cerca del año 5900 del diluvio para acá. Entonces, sucede que, y además también él escribe que el arrebatamiento, la venida de Cristo a buscar su pueblo sería dentro de la primera mitad del siglo XXI. Y sucede, hermanos, que el siglo XXI es el que estamos. La primera mitad se cumpliría el año 2050. Y prácticamente 25 años más. Entonces no es que sea exactamente ahí, pero como otras veces lo he dicho, yo considero, hermanos, que tal vez en los próximos
12, 15, tal vez 20 años, sería la próxima venida de Cristo. El cómo está su evangelio, cómo el hombre ha cambiado tanto la doctrina, hermanos, si es tremendo. El hombre, hermanos, no se ha dado cuenta que ha acomodado las doctrinas diversas dentro del evangelio a sus propios intereses. ¿Y esto por qué sucede? Tenemos que entender, y una vez más lo voy a decirlo, lo que dice Ezequiel 28:3. Hablando de Satanás, dice allí: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y aunque muchos pregonan que Satanás derrotó a Cristo, sí, en su lucha personal. Pero Satanás, hermano, recién de verdad va a estar derrotado unos días antes del arrebatamiento, cuando desciende el ángel del Señor con la gran cadena en la mano y lo ate por 1000 años. ¿Por qué todo esto? Porque, como lo he dicho en otros capítulos, Satanás no puede estar suelto para en el momento del arrebatamiento. Y lo más importante de todo esto, si Dios eleva al profeta Daniel como el hombre más sabio de la tierra, de hecho Daniel tenía el don de ciencia de ese tiempo, ¿ya? Y Dios lo eleva como el hombre más sabio de la tierra. Por eso dice el libro de Ezequiel: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y resulta, hermanos, que cuando en este tiempo en las iglesias hay muchos instrumentos de Satanás predicando y enseñando que Satanás está derrotado, que no puede hacer nada. Yo sé que la Biblia dice que con Cristo sale vencido, pero también consideremos que Jesús mismo da una enseñanza, y Él es como una especie de parábola que enseña de que si alguien tiene demonios y es liberado, ¿ya? Pero si se descuida, los demonios vuelven a él. Entonces tenemos que entender también que el apóstol Pedro, más o menos 20 o 25 años después de la muerte de Cristo en la cruz, él escribe en una de sus cartas que Satanás anda como león rugente, buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo, tal vez 25, 30 años después de la muerte de Cristo en la cruz, escribe que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra las huestes malignas en las regiones celestes. Y Cristo mismo en San Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que está destruyendo Satanás? Al hombre. Al hombre. Y si le ha sido tan fácil, hermanos, atrapar a muchos obispos y a muchos pastores, llenarlos de vanidad, cambiar la palabra, han transado la palabra, han cambiado la doctrina del evangelio, han metido el mundo dentro de la iglesia. Si Satanás ha hecho eso
con muchos que fueron siervos de Dios, pero que se descuidaron y no se dieron ni cuenta cómo Satanás cambió su forma de ser. ¿Cuánto más fácil, hermano, le es para Satanás atrapar al hombre que se mueve en las riquezas en el mundo entero? Porque como lo dije en algún capítulo anterior, hermanos, de Cristo para acá, Dios Padre Celestial ni Jesucristo no han hecho millonario a nadie en la tierra. Porque el plan, todo lo que Cristo nos enseña es lo que el Padre le dio. Y eso lo da a saber Cristo mismo. Cuando Él dice por ahí por San Juan, que la palabra que yo os doy no es mía, lo que el Padre me ha dado. Entonces, porque Dios cambió el plan, hermano. De Cristo para atrás, en todo el Antiguo Testamento, Dios hizo millonario a muchos reyes, a muchos hombres. Pero Dios entendió que el hombre no puede amarlo a Él como su Dios y también amar la riqueza. El hombre no puede, y eso está escrito, hermano, el hombre no puede amar, lo enseña Cristo. El hombre no puede amar a Dios y a la riqueza. Porque o amará a uno o amará al otro. Y sucede, hermanos, y esto es importante, hermano, que lo entendamos porque por culpa de doctrina, de enseñanza, el pueblo cristiano, hermano, se ha olvidado de considerar el enemigo que tenemos. ¿Ya? Muchos cristianos ni se preocupan de Satanás, menos de los demonios. Piensan que por ir a la iglesia el día jueves o el día domingo, que está todo bien y total van ahí a cantar. Muchos, en muchas iglesias, van más, digamos, a pasarlo bien porque disfrutan la alabanza que toca el coro. Y eso es un gran error, hermano. El coro no toca para la congregación. El coro toca para el Señor. Y la congregación tiene que acompañar al coro en la alabanza, pero la mayoría de la iglesia es al revés. El coro toca para la congregación. Y la congregación disfruta la alabanza y danzan y bailan, qué sé yo, ¿eh? Y eso es apostasía. Porque eso es quitarle a nuestro Dios la supuesta alabanza que se canta para Él. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que suceden, podemos entender qué está pasando, qué está sucediendo dentro del Evangelio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención del pueblo de congregarse? Hay muchas iglesias, hermano, que las 2 horas o 3 horas de reunión es un jolgorio. Nada más. ¿Ya? El coro empieza a cantar y empiezan casi la mayoría a bailar. Esa es la verdad. Y la pregunta es, ¿quién dijo que el coro tocaba para la congregación? Es un error, hermano. El coro en una iglesia debe tocar exclusivamente para el Señor. Porque para el Señor es la alabanza. ¿Ya? Y la congregación acompañar al coro en esa alabanza. Pero es todo al revés, por hermano. Él empieza el coro a tocar y los hermanos empiezan a disfrutar la alabanza, prácticamente. Entonces sucede que la alabanza no es para el Señor,
el coro se maravilla de tocar para la congregación. Y eso es parte de la apostasía que el pueblo cristiano, sobre todo en los últimos 40, 45 años, ha caído, hermano. Porque como tengo muy claro, hermano, por haber sido criado desde los 2 años en el Evangelio, tengo muy claro, hermano, que del año 80 para atrás, pueden haber 2 años más, 2 años menos, pero como una fecha clave, del año 80 para atrás, década del 70, 60, 50, en décadas que yo conocí, el Evangelio era muy distinto, hermano. Muy distinto. Todas las iglesias salían a predicar el día domingo. Y hoy día, ¿cuántas iglesias, hermano? El día domingo nadie sale a predicar. Solamente se congregan. ¿Y quién le anuncia al mundo de Cristo? ¿Ya? Y ese es un tipo de apostasía. ¿Ya? Apostasía es, hermano, cambiar la doctrina. Si esto incluso se da en la política. Si un político de un partido, por decir, de izquierda, deja de pertenecer al partido de izquierda y se va a un partido de la derecha, es apostasía en la política porque está cambiando la doctrina. Porque esa es la definición, hermano, de apostasía. Cambiar la doctrina. Y si se da en la política, se da también en las cosas de Dios. Y el hombre ha cambiado mucho, mucho, sobre todo las enseñanzas de Cristo. Cristo dijo, hermano, yo soy el camino. Y eso tiene un valor inconmensurable. Él no dijo, los ángeles serán el camino, tampoco dijo, los apóstoles serán el camino. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿qué pasa con lo que Cristo nos enseña? Ha sido todo cambiado, pues, hermano. Por eso hay muchas iglesias que saltan de butinada porque desde el púlpito alguna apóstata les enseñó que la salvación no se pierde. Y eso es un engaño de Satanás. Basta con considerar algo que Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la pregunta viene sola: ¿qué pasa con los que no perseveran? ¿Van a ser salvos? Si Cristo dijo el que persevere hasta el fin. Ahí basta con entender eso nomás. Pero sin embargo, Satanás, con instrumentos suyos, si Cristo dijo, yo soy el camino, ¿dónde quedan los teólogos? Si usted lee San Mateo 24, entre el versículo 21 y 29, ahí Cristo anuncia que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Y ahí no está hablando de teólogos. Pero, desgraciadamente, hermano, los teólogos son los falsos cristos, los falsos maestros. ¿Por qué? 5 ministerios formó Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Ahí están los 5 ministerios. Pero resulta, hermano, que en cualquier parte usted encuentra un pastor misionero, pastor evangelista. Ni lo uno ni lo otro. El evangelista es evangelista, es el que predica el evangelio, que va a una ciudad y en la plaza predica, es un evangelista. No es un pastor. Si pastor es solamente el que está a cargo de un rebaño, de una congregación.
Porque pastor significa ovejero. ¿Ya? El pastor misionero no existe. Existe el misionero. Existe el evangelista. Pero no pastor misionero ni pastor, tampoco existe el pastor evangelista. Y el que se ha llamado pastor y no tiene una congregación, tampoco es pastor. Porque pastor significa ovejero. ¿Y quién es ovejero? El que cuida ovejas. Y Dios y Jesucristo a la congregación le llama ovejas. ¿Ya? Entonces, hermano, son las cosas que el hombre a él quiere hacer, que a un hermano es poca cosa llamarle evangelista. Tiene que ser llamado pastor evangelista. ¿Ya? Y resulta que bíblicamente ese título no existe. Porque ya no serían 5 ministerios, serían 6 o 7. Y la verdad es que Cristo formó 5 ministerios. Y Él hace la separación muy clara y precisa. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, el hombre, hermano, por la vanidad, cambia sin darse cuenta. Yo creo que muchos hombres nunca se han sentado un minuto a analizar las cosas que ocurren dentro de la iglesia, porque consideran que todo está bien. Pero no es así. Entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo entender todo esto? ¿Ya? Porque hay una fuerza, hermanos, hay una fuerza invisible que lleva al hombre a la vanidad y lo lleva a cambiar la doctrina, las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo podemos entender que hay iglesias que no predican el día domingo en la calle? Si Cristo dijo, id por el mundo y predicad mi evangelio, por testimonio a todos los gentiles. Por testimonio. Es como cuando Cristo sanó a alguien y le dijo, ve y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es, hermano. ¿Ya? No se trata de contar con lujo de detalle, pero por testimonio es eso. ¿Ya? Pero eso, hermano, ahora, ¿cómo entendemos que un pastor esté levantando una congregación y el día domingo no sale a predicar? ¿Cómo lo entendemos? La flojera no viene de Dios. La comodidad. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, hermano, todo lo malo que está ocurriendo dentro del Evangelio, todo lo malo que está ocurriendo en el mundo entero, viene de Satanás. Porque ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Así como ha hecho caer a obispos, a pastores, en grande pecado, los ha transformado, los ha hecho cambiar la palabra, ¿cuánto más puede hacer con un hombre que no tiene ningún obstáculo para él? El único obstáculo para Satanás es ser portador del Espíritu Santo. Y el hombre que no es portador del Espíritu Santo está disponible para que Satanás lo atrape y aún lo puede llevarlo, aún lo deja que esté dentro del Evangelio, pero lo usa para socavar, para crear situaciones.
El fin de semana pasado, por ejemplo, en Concepción, pusieron una demanda, unas agrupaciones de mujeres, pusieron una demanda contra un varón. No tengo claro si es pastor, pero él predicaba en una plaza en Concepción, al mediodía, el día domingo. ¿Y qué decía? Llegó el momento de decir que las mujeres son las culpables que hayan violaciones y hombres que ataquen a las mujeres. Ese hombre no es de Dios, hermano. Dios no lo mandó a predicar. Porque, ¿sabe, hermano? Acá en San Antonio, del año 2000 hasta el 2006, fueron 6, 7 años que yo prediqué, tanto en el paseo como en la plaza. Y sé lo que significa predicar el Evangelio. Sé lo que significa tener el respaldo de Dios. Cómo Dios va dando ahí palabra y cómo Él coloca en la mente y en el corazón el hablar de Cristo. Mostrar a Cristo. Y ese hombre nos está mostrando a Cristo. Si esas cosas, hermanos, se pueden enseñar en la iglesia, ¿ya? Para que la congregación entienda en las cosas que pasan en la vida cotidiana. Pero no puede predicarla en la vía pública. Porque en la vía pública, hermano, la gente que no conoce a Cristo no va a entender nunca las cosas que suceden en el mundo. La obra de Satanás. ¿Ya? Entonces un varón en una plaza al mediodía no puede predicar culpando a las mujeres de que hayan abusadores, violadores. Eso no es el Evangelio. Para mí, con autoridad de Dios lo digo, ese es un instrumento de Satanás que no lo mandó Dios a predicar. Porque Dios a nadie, hermano, lo tira a los leones sin prepararlo antes. ¿Ya? Entonces, esas cosas, hermano, ¿y cuál es el resultado de ello? Enlodar el Evangelio. Porque durante 2, 3 días los canales de televisión, en las noticias, lo estuvieron mostrando, entrevistaron a muchas personas que criticaron el Evangelio y entonces, esa es la obra de Satanás, pues, hermano. ¿Ya? Esa es la obra de Satanás, enlodar el Evangelio, enlodar la misión del Evangelio. Y el que no entiende, hermanos, la obra de Satanás dentro del Evangelio, va a pensar que muchos pueden pensar, no, pero es que el hombre estaba predicando una verdad. Hermano, no todas las cosas que pasan en la vida cotidiana son para predicarlas afuera. Hacia afuera, hermano, hay que hablarle de Cristo. La misión que cumplió Cristo, porque era necesario que muriera en la cruz. ¿Ya? ¿Qué significa el redimir los pecados? Pero no cosas tan absurdas. Y esa es la obra de Satanás, por hermano. Si usted cree, para mí, ese hombre nunca lo mandó Dios. ¿Ya? Porque Dios no va a mandar a alguien a enlodar, a predicar y enlodando el Evangelio, por hermano. ¿Ya? Dios lo va a usar, le va a dar palabra, porque Él lo envió. ¿Ya? Pero estas son las cosas, hermano. Y muchas situaciones más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, hermano, con la política?
Por ahí han habido pastores que se han metido en la política, como concejales, como ya. La política, hermano, es lo más sucio que existe en el mundo. Y a todo nivel, no solamente que en Chile. Una institución tan grande, tan importante como la Comunidad Europea, ¿ya? Ahí están los políticos más corruptos de Europa. Y sin embargo, nadie hace nada, nadie dice nada. Entonces, si eso pasa en el mundo, y aún pasa dentro del Evangelio, ¿por qué? Porque Satanás, hermano, cualquier hombre del mundo, cualquier mujer del mundo, sea lo que sea, no le interesa de salvarlo, de ayudarle, sacarlo del mal, no. O sea, Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? Hundiendo al hombre, llevando al hombre al pecado, a la maldad, a la corrupción, porque para destruirlo. Si tenemos que entender, hermanos, cuando Dios hizo a Adán, Satanás aún no existía. Aún era ese ángel tan especial que hizo Dios. Si eso está escrito, hermano. Por algo hay un capítulo que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Ya? De toda grandeza era tu vestidura. ¿Ya? Lea usted Ezequiel 30, 31, Isaías 14. Allí Dios le revela al profeta Isaías cómo fue hecho este ser tan especial. ¿Ya? La Biblia no cuenta cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso. Pero en ese tiempo en que existía Adán y Eva, que pudieron haber sido incluso hasta muchos siglos, en ese tiempo fue que Satanás, este ángel tan especial, se rebeló contra Dios en el cielo y fue castigado y Dios le entregó la tierra. ¿Y eso cómo lo entendemos? La Biblia habla de el dragón, la serpiente antigua. Y dice el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Porque cuando Satanás, hermano, le habló a Eva para convencerla que coma del fruto del árbol prohibido, usó el dragón para hablarle. Resulta, hermanos, que el dragón ha sido la única bestia o animal que ha existido en la tierra y que podía hablar como habla el hombre. ¿Ya? Si usted lee en Apocalipsis 13, creo que es, allí dice que el dragón hablaba con voz de hombre. Y por eso Satanás usó el dragón. Y Dios castigó al dragón. Y ahí se terminaron los dragones y lo convirtió en una serpiente. ¿Ya? Por eso dice el dragón, la serpiente antigua, la serpiente de antes. ¿Ya? Es un misterio muy lindo, hermano. ¿Ya? Si quien le habló a Eva, todo el mundo, no, la serpiente, no. Si primero era un dragón. Por eso le habló. Y Eva creyó y comió del fruto y luego le convidó a Adán. Y ahí cayó el sistema que había creado Dios.
Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, no es que estuvieran ciegos, cerrados. Era tal su santidad, hermano, que aun cuando estaban ambos desnudos, no veían su desnudez. ¿Ya? De hecho, el primer hijo que tuvo Eva en su relación con Adán fue Caín. Por eso Caín era malo, porque fue engendrado en el pecado. Y después pudo tener a Abel, y Caín mató a Abel, y bueno, es otra historia. Pero eso nos da a entender, hermano, ¿ya? Lo astuto que era este ser tan especial, ¿ya? Cómo él logró en su conocimiento, porque por algo Ezequiel 28:3 dice, aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Satanás se las sabe todas. Sabe cómo atrapar al hombre, sabe ver. Si Satanás mira a un cristiano y sabe si es o si tiene o no tiene el Espíritu Santo, sabe si tiene el sello del escogido. El sello, hermanos, está en la frente, no es visible a los humanos, pero Satanás lo puede ver, y muchos demonios también. Entonces, en el odio y la venganza de Satanás en contra de Dios y sus propósitos, a Satanás no le interesa la gente del mundo. ¿Qué es lo que a él le gusta? Atrapar. Cuando él conoce a un escogido de Dios, tratar de atraparlo. Y si puede atraparlo y hacerlo caer y llevarlo al lodo cenagoso, tenga la certeza que lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Hermanito, hermana, usted preocúpese, ¿ya? Preocúpese de conocer a Dios y conocer a Jesucristo, su Hijo. Es nuestro Salvador. Lea las enseñanzas de Cristo. Usted, hermano, hermana, más que conocer por cualquier parte de la Biblia, conozca el Nuevo Testamento. Porque ahí están las enseñanzas que nos dejó Cristo y los apóstoles. Si el apóstol Pablo, hermano, escribe 13 o 14 cartas, ¿ya? Porque para eso lo escogió Dios. Las 2 cartas del apóstol Pedro, Santiago, que es una carta muy bonita. Las 3 cartas del apóstol Juan, aparte de su evangelio. Porque eso necesita usted, hermano. Ahí están las enseñanzas de Cristo. Ahí están las explicaciones y puede entender lo que escribe el apóstol Pablo, ¿ya? De la fidelidad al Señor, de guardar la doctrina, de cuidarse de las asechanzas del enemigo. Porque se aproximan, hermanos, tiempos difíciles. Se aproximan tiempos muy difíciles. Los teólogos, hermanos, engañados por Satanás, enseñan que la gran tribulación será después del arrebatamiento. Y eso es falso, hermano. La gran tribulación es antes del arrebatamiento. La iglesia la pasa. La diferencia está, hermanos, en que Dios va a cuidar a su pueblo. ¿Ya? Pero el pueblo de Dios pasa por la gran tribulación. Si lo que pasa, hermano, que ahí es donde tenemos que entender
por qué Cristo dijo, yo soy el camino. No son los teólogos el camino, porque nos los puso Dios. Y todo lo que no ha sido puesto por Dios y que se mueve dentro del Evangelio, tenemos que entender, hermano, lo que no ha puesto Dios, lo ha puesto Satanás. Y esa es una gran verdad. Yo lamento, hermano, lamento, ¿ya? Lamento que muchos hombres, actualmente, hermano, aquí en Chile nomás hay muchos pastores que cayeron en la teología. Estudiaron y se convirtieron en teólogos, he conocido varios pastores. Pero al verlos predicar, hermano, hombres muertos espiritualmente, porque cambiaron de Dios, cambiaron de Cristo, ¿ya? Considere lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese versículo, hermano, echa por tierra todo estudio teológico, toda opinión, toda versión de los teólogos. Porque nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿dónde queda el fundamento de los teólogos? ¿Ya? Por eso Dios dice algo que está escrito en Amós 3:7, el lienzo que está detrás de este. En los primeros 40 capítulos aparece. Amós 3:7. Porque nadie, ¿cómo es que dice? Porque no hará nada Jehová el Señor revele sus secretos a sus siervos, los profetas. En los tiempos, hermano, en los tiempos de Cristo para atrás, el profeta fue el varón más grande en las cosas de Dios que existió en la tierra. No se olvide, hermano, que hubieron profetas que ungieron reyes. ¿Ya? David tenía alrededor de 17 años cuando fue ungido rey. Bendito Dios. Y así, hermano. Por lo tanto, desgraciadamente, hermano, mucho pueblo de Dios ha dejado de seguir a Cristo y se ha volcado a seguir a los teólogos. Yo personalmente, hermano, no tengo nada contra los teólogos. No es una cuestión personal. No es celo ni envidia. No, hermano. Si el problema es que cambian las enseñanzas de Cristo. Armando Alducin lo conozco hace muchos años. Tiene mucha sabiduría, pero no de Dios. ¿Ya? Ha sido un hombre muy estudioso. ¿Ya? Estudió arameo, hebreo, para entender la Biblia. Hermano, yo no necesito estudiar arameo ni hebreo para entender lo que está escrito. ¿Sabe por qué? Porque está escrito que Dios revelará a sus escogidos sus misterios. Entonces, un motivo más para entender que todo está en las manos de Dios. Pero el hombre no le ha costado mucho entender eso. Porque somos dados, hermanos, a seguir a líderes, somos dados a creer en es tremendo, hermanos, porque a veces somos como encandilados por hombres que tienen mucha sabiduría. Pero una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es la sabiduría del hombre. El apóstol Santiago
por ahí por el capítulo 3, si no me equivoco, dice, porque la sabiduría del hombre, y considere esto, hermano, la sabiduría del hombre es terrenal, animal, diabólica. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es terrenal? Porque es de la tierra, no es celestial. La sabiduría de Dios es celestial. La sabiduría del hombre es terrenal. ¿Y por qué animal? Porque el hombre sin Dios es como un animalito, pues, hermano. ¿Y por qué diabólica? Porque la sabiduría terrenal se la dio Satanás al hombre. ¿Ya? Y la sabiduría celestial es la que viene de Dios. La sabiduría de Cristo era celestial. ¿Ya? Cuando tenía como 12 años, estuvo muchas horas enseñándoles en el templo a los fariseos, que eran los que se creían sabios de la tierra en ese tiempo. Y en este tiempo, hermano, los teólogos son los fariseos de este tiempo. ¿Ya? Lea usted San Mateo 23, 17 o 18 versículos, donde Dios pone en su lugar a los fariseos. Fariseo significa maestro de la ley. Los doctores de la ley. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿cómo nos trata Cristo? ¿Ya? Todo eso, hermanito, y mucho más. El propósito de este capítulo, hermano, es ayudarle a que usted conozca, usted tiene un enemigo. ¿Ya? Todos los cristianos tenemos un enemigo. Su nombre es Satanás y su ejército de demonios. Nos descuidamos y nos va a hacer caer. Si el evangelio, hermano, no consiste en ir a la iglesia y cantar y mover los brazos y... No. El evangelio, hermano, es una doctrina. En el libro del evangelio, según San Juan lo dice, ahí habla de que es una doctrina. ¿Y por qué es una doctrina y no una religión? La diferencia está que la doctrina del evangelio es celestial. Religiones son las que han creado los hombres en la tierra. Y mucho pueblo de Dios se convirtió en religiosos. ¿Ya? Y creen que por el día domingo cantan y saltan, qué sé yo, y que eso es todo. No, hermano, no. Ese no es el evangelio. El evangelio, hermano, eso es primero que nada de obediencia a Dios y a Jesucristo. En todo lo que nos enseña. Y esforzarnos por vivir como Cristo nos enseña. Ese es el evangelio. ¿Ya? Amados hermanos, en este capítulo he querido, hermanos, hablar de estas cosas porque estamos en los últimos tiempos, tiempos peligrosos, tiempos en que estamos viendo todo el cumplimiento de todo lo que está escrito. Y eso es una bendición. El ver, hermano, el cumplimiento, con nuestros ojos, ver cómo se está cumpliendo lo que Cristo anuncia a los apóstoles, a los profetas, es una bendición. Porque aún el apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de estas cosas indagaron diligentemente, averiguando si era para ellos en su tiempo. Pero dice, pero no era para ellos, era para nosotros. Pero el apóstol Pedro existió
casi 2000 años atrás. ¿Ya? Sin embargo, pasaron 2000 y fracción años y ahora sí que estamos en los últimos tiempos. Quiere el Señor, hermano, hermana, ayudarle a entender. Lea, hermano, hermana, lea las enseñanzas de Cristo, San Juan, San Mateo. Marcos es muy similar a Mateo. Lucas es más histórico. San Juan y San Mateo son muy importantes. Lea las cartas del apóstol Pablo. Las dos cartas del apóstol Pedro, Santiago. Porque eso necesita usted, hermanito. No sacamos nada con conocer mucho del Antiguo Testamento si el Nuevo Testamento no está en nuestra mente, en nuestro corazón. Hágalo, hermano. Preocúpese de conocer al Señor. Tenga confianza en que Cristo le va a ayudar a entender lo que lea. Que Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido un episodio en el cual el propósito es, en parte, dar a conocer lo que está ocurriendo, pero a la vez, hermanos, no solo resaltar la obra de Satanás en contra del Evangelio de Cristo, sino también, hermanos, el ayudarle a entender el propósito de Dios Padre y de Jesucristo a través de su Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y para todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.